Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras. Vamos a complementar el estudio de la oración, una ampliación, una explicación adicional sobre la oración. Para saber qué es la oración, tenemos que reflexionar sobre el significado de la palabra oración. Nuevamente, como ya hemos explicado algunas veces, la palabra oración en nuestro lenguaje tiene algún rezago, alguna conexión con el hebreo. Oración es acción. Oración, es decir, en realidad aquí hay dos palabras hebreas. ¿Sí? Dos palabras hebreas que nos están dando el verdadero significado de lo que es oración. Vamos ahí, oración. Or viene del hebreo, vamos a poner ahí, or viene del hebreo que significa luz. ¿Sí? Sión es el monte en donde está asentado el templo. ¿Sí? Entonces, oración significa llevar, o mejor dicho, traer la luz al templo. Entonces, oración, o pondremos así, oración, es traer la luz al templo. Y por lo tanto, ahora vamos a dibujar el templo. Vamos a dibujar el templo, o vamos a dibujar, siempre todo está estrechamente relacionado con la estructura del alma y el esquema del árbol de la vida. Entonces, vamos a dibujar el alma, que son las facultades intelectuales, y vamos a dibujar las facultades emocionales y también las facultades pragmáticas o de la acción, que en realidad está representado por una sola sefirá. Vamos a poner a largas, un resumen. Aquí hay 3 facultades. Aquí hay 6 facultades o grupos de facultades, 6 facultades. Y aquí hay una facultad de la acción. Esto en la terminología hebrea es, a grandes rasgos, vería el mundo de la creación. Esto es Yetzirah, o el mundo de la formación. Y esto es hacia. Como en el verso cuando dice, porque a ti te creé, te formé y te hice. Es decir, esta es la representación de cómo nuestra alma debe manifestarse, debe trabajar en nuestro mundo. Es decir, debe manifestarse en el sentido de que todas las acciones nuestras tienen que tener un elemento de creación. Tienen que ser creativas. A cada uno de esos pensamientos, de esas
ideas que aparecen en nuestro intelecto, tenemos que darle forma, irles formando. Y es de hecho, siempre hacemos algunas cosas así. Cuando estamos empeñados en algún negocio, en algún proyecto, este es el esquema con el que sintetizamos cómo esta idea se va dando forma para llegar finalmente a la creación del proyecto, al aparecimiento ya en este mundo de esa idea. Entonces, en todos esos esquemas, este es el modelo de trabajo de todos los procesos creativos. Nosotros, como el creador, somos creadores. Entonces, el problema es en dónde está el templo. Y entonces ahí viene recordar una idea de un verso que dice, o no sabéis, o acaso no sabéis que el templo del Espíritu Santo, o mejor dicho, vámosle un poco más cercano. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿De qué templo está hablando? ¿De qué cuerpo está hablando? ¿Y de qué parte del creador está hablando? Por supuesto que está hablando del mismo creador, el Espíritu Santo. El creador, de alguna forma, digamos, tiene un espíritu y el único espíritu que puede tener es el Espíritu Santo. Naturalmente que estos son varias cualidades, varias manifestaciones del creador que le conocemos en este caso con diferentes nombres. Entonces, cuando dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En realidad está hablando de todo nuestro templo, de todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos a dibujar el templo. El templo es todo esto. ¿Sí? Es de esta forma como fue construido el templo, que en realidad, en la forma que le fue dicho a Moisés, las medidas del templo, la forma y todas las cosas que debe tener el templo, en realidad ese modelo es el modelo del templo interior nuestro. Cuando el Creador le dijo a Moisés, primero en el desierto, y construyame una morada, un mishkan, lo que conocemos como el tabernáculo, construyame un santuario. Vamos a recordar ese verso que dice, construyame y yo habitaré entre vosotros un templo y yo habitaré en medio de vosotros. En medio de vosotros. ¿Bien? Vamos a ponerle en otro color para que se pueda resaltar. Construyanme un templo y yo habitaré en medio de vosotros. ¿Qué significa esto? Sabemos que el Creador no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, ¿para qué les manda construir un templo? Sabemos, vamos a repetir, sabemos que el Creador no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, ¿en qué templo habita? Y si es así, ¿para qué manda construir un templo? Manda construir un templo porque el templo que manda construir es un modelo. Entonces,
el templo que Moisés construye, vamos a poner ahí, el templo, un poquito más intenso, el templo que Moisés construye con las instrucciones del Creador es un modelo del verdadero templo que debemos construir. ¿Ah? Entonces esto vamos a ponerle de esta forma, así. El templo que Moisés construye con las instrucciones que le da el Creador es un modelo del verdadero templo que debemos construir. ¿Cuál es el templo que debemos construir? El templo que tenemos que construir es el templo en nuestra propia alma. En otras palabras, lo que dice el Creador es: hágame una casa entre vosotros, en su interioridad, porque para habitar yo allí. ¿Sí? El Creador quiere habitar en nuestra interioridad, pero no puede morar en esta interioridad si es que esta habitación está sucia. ¿Será digna del Creador una casa sucia? Y es por esta la razón que los macabeos, cuando recuperaron el poder de Jerusalén y del templo, fueron a dedicar nuevamente el templo y tuvieron que limpiar todos los rincones del templo, limpiar de suciedad. Y obviamente esa es la alegoría precisamente de la reconstrucción del templo. Tenemos que reconstruir el templo. Este templo ha sido destruido 2 veces, ¿no? Y tenemos que construir una tercera vez. Entonces, el templo del que habla la Escritura es este. ¿Qué significa, por tanto, llevar la luz a Sión? Llevar la luz a Sión es llevar luz. ¿Y de qué luz está hablando? Llevar luz hacia este lugar. Es decir, imaginémonos que estamos en la reconquista de Jerusalén, la reconquista de Israel. Es decir, nosotros hemos abandonado la tierra, nos han expulsado, estamos en el exilio, porque ese es el significado. El significado es de que no estamos en la presencia del Creador, estamos en el exilio porque estamos en la oscuridad. Si estamos en la oscuridad, este templo ha sido destruido, está en ruinas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Traer la luz a Sión. ¿Sí? El monte de Sión dice, entonces, la oración es traer la luz al templo, porque este templo está lleno de oscuridad, está destruido. Entonces, tenemos que ir a hacer la tarea de limpieza del templo. Sacar toda la basura. Y es el mismo sentido de la fiesta de la Pascua. En la Pascua, al iniciar el año religioso, es necesario que se pueda sacar del templo toda la suciedad que esté en todos los rincones. O sea, allí es imperativo que para antes de la fiesta de la Pascua se limpie completamente la casa. Ese es el sentido de la fiesta de sacar todo lo que no está correcto, todas las harinas que ya están viejas porque pueden estar ya leudadas, y toda la suciedad de la casa porque hay que limpiar el templo. Es decir, toda esa religiosidad, la religiosidad judía, que la siguen realizando hasta ahora, que está basada en los preceptos del
Antiguo Testamento, del mal llamado Antiguo Testamento, significa que tenemos que limpiar nuestro templo, ¿no? Religiosamente me debe recordar lo que tengo que hacer, pero ¿en dónde? En mi interioridad. Entonces, vamos limpiando toda la suciedad del templo y por lo tanto, si es que las ventanas estaban cerradas, vamos a abrir las ventanas, ¿sí? Y si además aquí hay una lamparita, ustedes recuerdan que en el lugar santo hay una lamparita, ¿sí? De 6 luces con una en el centro, serían 7 porque está relacionada precisamente con la de abajo. Lo vamos a dibujar así, ¿sí? Esta es la menorá, ¿sí? Y aquí está la luz del templo, de la menorá. Tiene que estar encendida. ¿Y de qué luz está hablando? Está hablando religiosamente de la luz que los macabeos tuvieron que encender nuevamente la lamparita. Y se acuerdan que duró 8 días, era un milagro, pero naturalmente todo eso son alegorías. Entonces, nuestro templo, este es el lugar santo. En realidad, aquí vendría a ser la entrada aquí sería la entrada de los sacrificios, el lugar de los sacrificios. Y el lugar de los sacrificios estaría aquí, ¿sí? Los sacrificios. Luego aquí está el lugar santo. Kadosh en hebreo, ¿no? Este es el lugar santo. Y finalmente aquí vamos a poner, recordemos que hay una cortina que separaba, vamos a dibujarle un poquito más gruesa. Hay una cortina que separada, hemos dibujado aquí círculos, pero en realidad son habitaciones, ¿no? Hay una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y sucede que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo únicamente una vez al año en el día de Yom Kippur, ¿sí? Para pedir por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué debía ocurrir? Estas cortinas se abrían solamente una vez al año. ¿Cómo era el manejo de todo esto para que esto siempre se encuentre reluciente y todo eso, ¿no? Esa es una historia un poco difícil de entender. Hay que saber todos los mecanismos del templo, de cómo oficiaban los sacerdotes en el templo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? En el lugar santísimo está la famosa arca del pacto. Vamos a ponerle así. La famosa arca del pacto. ¿Sí? Perdón, esto no sería en este color. Vamos a ponerle en otro color. ¿Sí? La famosa arca del pacto, aquí, que contenía el texto sagrado, los rollos de los mandamientos del Creador. Entonces, resguardada por ángeles, ¿sí? Custodiada por ángeles, y también una mesa con panes y no sé qué otras cosas. Pero básicamente aquí en el lugar sagrado está o estaba la ley, ¿no? Como dije, todo esto, nuestro cuerpo es el templo real del que habla la Escritura. ¿Cómo entendemos cómo este templo está formado? Es por las dimensiones y la forma en que le dice el Creador a Moisés que lo construya. Esta separación, esta cortina de separación, es en el sentido de que cuando no conocemos todavía, no conocemos esta ley, está lejos de nosotros y por lo tanto tenemos aún oscuridad en nosotros. ¿Qué significa eso? Acuérdense
cuándo fue rota la cortina del templo. ¿Cuándo se rompieron las cortinas? Las cortinas se rompieron cuando murió Yeshua. Yeshua es la luz que está en nuestra interioridad. Para que esta luz ejerza poder, se multiplique, ¿cómo se multiplican las cosas? Las cosas se multiplican muriendo. Una semilla se multiplica cayendo a la tierra y muriendo. ¿Sí? Una semilla que cae en la tierra, dice, no cae en vano, sino que muere y después da un fruto del 100 por 1. Entonces, para que nosotros podamos crecer en conocimiento, esa luz anterior tiene que morir en pos de una nueva. En la muerte se van rompiendo las cortinas, se parten en dos, las cortinas no se van abriendo las cortinas, ¿qué significa? Que van comenzando a enlazarse nuestras neuronas de estos dos hemisferios que no tienen conexiones entre sí. Entonces, al enlazarse con estas conexiones, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos trayendo intelecto a cada una de nuestras facultades intelectuales. Es decir, la luz en realidad viene del cielo. Entonces, la luz que está aquí en las sagradas escrituras, en la Torá, en la ley sabemos que dice la palabra que tu ley es luz, ¿no? La luz. Y esta luz es la luz del mundo, representada por Mashiach. Entonces, esta luz que está en la cabeza, en las facultades intelectuales, tiene que irse incorporando en cada una de las facultades emocionales. Entonces, dibujemos por ahora una facultad emocional como representación. Sería, pongámosle en el color que solemos hacer, esta facultad emocional aquí. Inicialmente, digamos, esta facultad emocional es puramente emocional. Es puramente relacionada estrechamente con nuestro origen, con nuestros impulsos naturales, ¿sí? Con la parte que estuvimos abajo en el proceso evolutivo. Es decir, nuestros instintos están representados aquí, básicamente. Pero esos instintos que son naturales y que están bien en una determinada época de nuestro proceso, ese instinto nos ha permitido sobrevivir. Pero es necesario transformar el instinto. Es necesario moldear los instintos. Es necesario transformar y moldear los deseos. Los deseos y los instintos y las emociones son hermosas. Son en alto grado hermosos. Es el gran tesoro que nosotros tenemos, pero que está en un estado en bruto. Cuando obtenemos cualquier metal precioso, el oro, la plata, lo que sea, está en un estado en bruto, que hay que refinarlo. ¿Cómo refinamos? Empleando nuestra inteligencia. Entonces, para eso, empleamos la inteligencia, bajamos cierto intelecto divino de aquí, bajamos el intelecto divino y lo asociamos a una emoción. Es decir, ahora la emoción no es una emoción pura, ahora es una emoción sabia, es una emoción consciente. Es decir, ¿por qué? Porque aprendemos a impregnar intelecto divino, impregnar sabiduría en el corazón. Por eso, aquí cuando los sabios hablan, dice el corazón que entiende el conocimiento. Cuando hemos conectado
porque ya se separó en las cortinas del templo. Ahora tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Qué significa? Que tenemos acceso a los secretos de la Torah, al significado de la Torah. Ese es el trabajo de Mashiach, que nos vino a mostrar el significado de lo literal, a mostrarnos el secreto de la Torah. Y por lo tanto, estamos bajando intelectos divinos a morar aquí, a juntarse, a impregnarse a nuestras emociones. Es decir, cada una de estas emociones ya no van a ser emociones puras y primitivas, sino van a ser emociones elevadas y conscientes, ya van a ser emociones divinas. Cuando nuestras emociones ya están siendo transformadas una a una, poco a poco, cuando el amor que nosotros sentíamos antes era un amor egoísta, un amor de puro deseo, ese amor tiene que elevarse a ser un amor ahora de una total entrega. Entonces estamos refinando nuestras emociones y refinando inclusive también nuestras obras, porque a nuestras obras también tenemos que emplearle, que impregnarle intelectos divinos. Por lo tanto, entonces, bajamos también intelectos divinos hacia lo que nosotros hacemos. Le ponemos inteligencia a nuestros actos. Es decir, ya no hacemos las cosas por hacer, ya no hacemos las cosas por costumbre, ya no hacemos las cosas porque así es, porque el común dice que hay que hacerlo, porque hay que seguir la corriente. Ahora hacemos las cosas con inteligencia. Buscamos una razón en todos nuestros actos, en todas nuestras costumbres, para saber si lo que estamos haciendo debemos seguirlo haciendo, es correcto hacerlo. Eso es en definitiva traer la luz desde lo alto, desde los cielos hacia nuestro templo, hacer este los sabios le llaman copular las facultades intelectuales con las facultades emocionales y también con las facultades pragmáticas o nuestras acciones. Todo esto se ha configurado en historias como decimos la muerte de Yeshua, que se rompen las cortinas. Unas cortinas que simbólicamente lo que están significando es de que ahora el Creador nos ha dado la oportunidad de entender adecuadamente, romper ese nudo que tenemos en el cuello, en donde no se pueden conectar adecuadamente y rápidamente nuestras facultades intelectuales con las emocionales. Entonces, ahora con el conocimiento estamos ampliando este cuello de interconexión, porque ahora se están rompiendo las cortinas que separan el lugar santo del lugar santísimo. Por lo tanto, el templo al que tenemos que traer luz es este mismo templo interior. No tenemos que hacer ningún sacrificio en el sentido de llevar animalitos, de llevar plata ni cosa por el estilo a una casa, a un edificio. Porque esos no son lugares en donde habita el Creador. Si es que nos exigen que llevemos dinero o llevemos cosas, etcétera, no es lo adecuado. Pero sí es un modelo, puede ser un modelo si es que tenemos que llevar con gratitud a compartir lo que el Creador nos ha dado y que lo hagamos de corazón, sí, pero no porque ese sea el templo. Lastimosamente ahora, cuando nosotros escuchamos el término iglesia, por ejemplo, hablemos de las iglesias de Quito. ¿Qué son las iglesias de Quito? Estamos hablando ahí, la iglesia de la Compañía, la iglesia de San Francisco, la iglesia de Cantuña, la iglesia de un montón de iglesias. Y cuando pensamos inmediatamente en las iglesias de Quito, estamos pensando en los edificios.
claro que el término iglesia también no es el correcto, ¿no? Pero es el edificio, digamos, en donde esto correspondería al templo. El templo, pero no la congregación. La congregación sería lo que llamamos ahora en la actualidad iglesia. Mal llamamos iglesia, que es un término más bien político que viene del griego. Pero cuando hablamos de la congregación es la congregación de Israel. Las almas que deben unificarse para congregarse en el templo. Pero este templo, insistimos, es nuestra propia interioridad. Entonces, ¿dónde debemos congregarnos? Debemos congregarnos aquí, iluminarnos aquí, adentro, porque de paso, en nosotros mismos habita todo el mundo, habitan las 70 naciones. Nosotros mismos somos el universo que cabe en nuestra propia interioridad. Pero resulta que este universo es el reflejo de lo que está ocurriendo afuera. Si afuera las naciones están en guerra, es porque yo mismo estoy en guerra. Tenemos que aprender a llegar a la unidad y poco a poco hacer que desaparezcan las guerras cuando nuestras propias guerras internas desaparezcan. Ese es el verdadero significado de traer la luz a Sion. Traer la luz a Sion, o el término oración, que es una introspección relacionada con nuestra propia interioridad, como construir el templo en nuestra propia interioridad, limpiar lo que está sucio adentro, porque acuérdense que nuevamente la Biblia dice que lo que está guardado en el corazón, de eso habla la boca. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El templo está sucio, hablamos tonterías. Si nuestro corazón almacena basura, eso es lo que vamos a hablar, eso es lo que vamos a actuar. Pero si en nuestro corazón está guardada la luz del conocimiento divino, entonces nuestras palabras van a edificar, van a salir con paciencia, con ternura, con amor, con el mayor aprecio a los demás. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, el templo que tenemos que construir es nuestro propio templo. Y el trabajo que tenemos que realizar es la oración. Una oración continua. Por eso, el término que se emplea en el que llamamos Nuevo Testamento, que dice orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Significa continuamente, significa sin parar. ¿Es eso posible? ¿Es posible orar sin cesar? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque cada acción nuestra, cada palabra nuestra, cada pensamiento nuestro es una oración. Es decir, la oración no es cerrar los ojos. La oración no es poner las manos así y pedir. La oración no es suplicar que el Creador nos dé. Y es por eso que la oración, el modelo de la oración inicia con Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, cuando decimos Padre nuestro, volvemos a insistir en esto. Padre nuestro, ¿por qué dice Padre nuestro? ¿Sí? Padre nuestro porque, primero, ¿a qué se refiere el Padre? Y luego vamos a ver por qué Padre nuestro. El Padre, el principio Padre es la sabiduría. La sabiduría es el principio Padre. Principio Padre en la espiritualidad. No es una persona, no es un viejito barbuchas, no es nada
con una imagen, no es una persona, no es un ente limitado, ¿sí? Es un principio, que es el principio de la sabiduría que está en cada uno de nosotros, está en todo el mundo, en todo el universo. ¿Y por qué dice nuestro? Porque si dijera Padre mío es egoísmo puro. El Padre mío es yo, este es mi papá, solito, ¿sí? Es una forma de expresar nuestra lista de peticiones. Como es mío, yo le pido. Pero, ¿por qué dice Padre Nuestro? Porque tenemos que aprender a tener conciencia de que el Creador, nosotros somos parte de Él, pero todos somos parte de Él. Es decir, porque tenemos que llegar a un estado de conciencia de que nosotros no somos solitos, no somos individuos. Los individuos al final tienen que llegar a ser la humanidad. ¿Sí? Mientras no entendamos que todos somos parte de la humanidad, al ser individuos estamos divididos. Tenemos que aprender a ser parte del colectivo y trabajar en colectivo. Por lo tanto, cuando hablamos la primera parte de la oración, Padre Nuestro, que estás en los cielos, es Padre de todos nosotros, no solo mío. Y por lo tanto, ya sabemos que está en los cielos significa que está en las facultades intelectuales de todo el mundo. Es ese bagaje de sabiduría que viene de generación tras generación desde el principio del mundo, que se va acumulando y sigue apareciendo. Lo primero que aparece en como herencia, aparece como herencia de que traemos a través de los genes, del ADN, de todas nuestras generaciones pasadas. Esas generaciones se han ido modificando, han ido adquiriendo cada vez una estructura más grande y vienen trayendo todo el conocimiento anterior. Por eso es que cada vez somos personas, digamos, un poco más despiertas. ¿Por qué? Porque esa experiencia que viene pasándose de las generaciones pasadas aparece nuevamente ya en nosotros y nosotros tenemos esas habilidades porque han venido genéticamente a través de esos pasos de generación tras generación. Por lo tanto, en nuestras facultades intelectuales ya se encuentra el creador mismo, porque está resumido en toda la información que la hemos adquirido. Y además de toda la otra información que se nos ha pasado a lo largo del proceso de nuestro nacimiento, lo que hemos adquirido a través del conocimiento con la sociedad y el conocimiento que nosotros mismos hemos hecho. Esa sabiduría que vamos adquiriendo con el pasar del tiempo. Entonces, esta sabiduría se acumula aquí, en las facultades intelectuales, lo que llamamos cielo. Entonces, ese Padre Nuestro, cuando el modelo de oración dice Padre Nuestro es el Padre de todos. El sol sale para todos. Y tenemos que entonces empezar a tener conciencia de que tenemos que dejar de ser individuos para insertarnos en el mundo colectivo de la humanidad y ir tomando conciencia de eso cada vez, que el creador no está solo en mí, está también en los demás, está en cada uno de esos pequeñitos que dice la escritura. Cuando Él está en los pequeñitos y hacemos las cosas para uno de esos pequeñitos, entonces dice, a mí lo hacéis. La oración, por tanto, es ese trabajo diario. No es cerrar los ojos y pedir. Cuando pedimos, estamos pidiendo para mí solito porque yo me creo merecedor de todo. Cuando yo le pido comida, por ejemplo,
me olvido de aquellos que no la tienen. Estoy exigiéndole a Dios como que yo necesito sin importarme los demás. Pero cuando tengo conciencia de lo demás, no voy a pedir en ese sentido, sino voy a pedir que me dé más sabiduría, más entendimiento, más conocimiento para que pueda hacer luz para los demás y pueda transformar el mundo en pos de los demás. Entonces, ese trabajo, ese adquirir luz a través del conocimiento de su palabra es en realidad la oración. La oración es un acto continuo. Orad sin cesar. Es decir, todas las cosas que hagamos que sean una oración.